En la graduación de mi propio hijo, él eligió que subiera a tal escenario su suegra, y no a mí, su madre. Sentí la puñalada seca, pero no reaccioné como ellos esperaban. Yo no lloré, yo archivé. Lo primero que hice fue sacar mi móvil y empezar a documentar cada gesto, cada palabra, cada borrado, porque nadie imaginaba que ese día la historia no iba a terminar allí. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo ¿desde dónde nos ves? Salí de Chamberí temprano, con el vestido planchado la noche anterior y un pañuelo azul guardado en el bolso, el que bordé cuando Julián cumplió 12. El metro resopló como un animal cansado, y yo sostuve con firmeza la invitación doblada, revisando por costumbre mis gafas, la cartera y el pequeño estuche con tiritas por si a alguien le rozaban los zapatos nuevos. Pensé en Leganés y en el sol de junio, en las fotos que imaginé pegar al álbum, junto a las de su primera comunión. No esperaba honores, solo un asiento desde el que ver su nombre y un aplauso a tiempo. Mi ilusión era doméstica, de madre que pone la mesa y endereza los cubiertos para que todo luzca recto. Mientras el tren cruzaba estaciones, repetí en silencio. Hoy le miro avanzar y me quedo atrás, como debe ser. Me ajusté la chaqueta ligera y sonreí al espejo del vagón. Que sea un día sencillo. Me dije, un día sin sobresaltos, en la entrada del parking de la UC3M. El vigilante levantó la mano antes de que yo alcanzara la barrera. Le mostré el pase impreso que Julián me envió la noche anterior, con el código QR. Lo acercó al lector. Pitó en rojo. No válido, dijo sin mirarme. Yo respiré muy hondo. Debe de haber un error. Respondí, manteniendo la voz quieta. Le ofrecí el DNI y la invitación. El lector volvió a negarse. Detrás, un coche negro aguardaba. Las luces me empujaban la espalda. El vigilante señaló un cartel. Acompañantes, parking exterior. Ese dedo, educado, fue una tiza que me relegó al margen. Me aparté con calma. Aparqué lejos, bajo un árbol que goteaba savia, y limpié con un pañuelo el hilo pegajoso del capó. Al bajar, una mujer con vestido crema saludó al mismo vigilante. La barrera se alzó como una reverencia. Guardé el pase en el bolso sin arrugarlo. Me dije, nada grave, solo una confusión. Pero la confusión llevaba mi nombre. Anduve hacia los pabellones con el tacón cuidando cada línea del pavimento, como si el suelo recordara mi sitio, en el vestíbulo principal. El brillo del mármol devolvía una luz blanca que me obligó a entornar los ojos. Había carteles con flechas azules y mesas de acreditaciones. Me acerqué a preguntar por ingeniería. Una joven con peto de organización me sonrió por rutina y me alargó unas pegatinas. ¿Personal de apoyo? Sentí el golpe seco, como si me quitaran el nombre del pecho. Soy la madre de Julián López Encinas, respondí. Retiró las pegatinas y señaló otra caja. Familiares sin asiento reservado, por esa fila. La fila serpenteaba junto a un pasillo con fotos de promociones pasadas. Pensé en el primer portátil que compramos a plazos. A cada paso. Mi papel parecía encogerse. Un hombre revisaba pulseras. A mí me puso una gris, distinta a las verdes de las muñecas sonrientes. Un músico probaba el clarinete. Las notas parecían celebrar a otros. Me senté un instante en un banco lateral y me quité la chaqueta. Una chica me pidió vigilar su mochila. Asentí. Cuando volvió, dijo, «Gracias, señora», sin mirarme. Tomé aire. Avancé hacia el auditorio con el pulso educado de quien no quiere molestar ni pedir perdón por existir. Alguien señaló sin mirar, y frío me subió por la espalda hasta la nuca.
Desde la barandilla del primer piso vi cómo la cola Vipe avanzaba como un río despejado. Nieves apareció con un vestido verde botella y el pelo recogido. Hablaba con naturalidad con un azafato. A su lado, Trinidad, su madre. Llevaba un chal claro. El azafato les colocó pulseras verdes y les abrió paso. Nieves miró el móvil. Sonrió y puso la mano en el codo de Trinidad, guiándola hacia la entrada principal, la de alfombra y flores. Yo seguí apoyada en la barandilla, tomando notas invisibles para mi archivo mental. Un grupo aplaudía a un chico con birrete. Me vi en esa risa ajena, sin voz. Julián cruzó el vestíbulo. Traje azul marino, carpeta bajo el brazo. Nieves le dijo algo al oído. Él asintió sin levantar la vista. Quise llamarle, pero pensé en su concentración. Reconocí la arruga en su frente de cuando resolvía física. Preferí no interrumpir. Me ajusté la pulsera gris y bajé las escaleras, dejando que el murmullo me envolviera. Al pasar junto a un espejo, vi mi figura encajada entre flores y carteles. Nadie me apartó, pero todo parecía organizarse para que yo no estorbara. En la puerta, un fotógrafo pidió a las dos que posaran. El flash dibujó una frontera que no cruzaría jamás. Me coloqué en una grada lateral, cerca del escenario, pero fuera del paso. Observé el flujo. ¿Quién saludaba a quién? ¿Qué puertas se abrían sin preguntar? ¿Qué manos llevaban credenciales verdes? Nadie me empujó ni habló mal. La cortesía era un barniz fino. Pensé en cuadernos enderezados, en meriendas antes de exámenes, en el dinero justo para matrículas. No reclamé nada. Miré con atención, como quien traza con lápiz una grieta para medir su avance. Hice una foto del pasillo, otra del cartel de familiares, otra de mi pulsera gris. Un voluntario me ofreció agua. Guardé el vaso como si fuera un recibo. Se oyeron aplausos, nombres leídos. Trinidad ocupaba un sitio. Nieves le arreglaba el chal. Yo, en mi grada, dejé que rumor me atravesara sin dejar huella. Vi a Julián mirar hacia aquella zona y asentir. Comprobando que todo estaba en su sitio, entendí ya que el mío se había calculado para no figurar. Me enderecé y marqué con la uña una raya muy en el canto del programa. Era la primera grieta real. Visible si te detienes, invisible si decides no mirar. Ahí entendí que esto no era un error. Era un patrón que ibas a repetirse delante de todos. Atravesé el control de acceso y el aire frío me rozó la nuca como una advertencia pulcra. El pasillo de acreditaciones olía a café recalentado y a laca. El sol de junio se filtraba por los ventanales de la UC3M en Leganés y volvía doradas las partículas de polvo. Guardé el abanico en el bolso. Apreté los labios y caminé sin prisa. Yo venía a celebrar, no a mendigar lugar. A mi edad una aprende a leer el lenguaje de los edificios. Las cintas de terciopelo trazan fronteras invisibles. Las alfombras señalan quién camina por el centro y quién por el borde. Me prometí mirar, registrar y sostener la espalda recta. Me acerqué a la mesa de acreditaciones. La azafata, con chaqueta azul y uñas color cereza. Me miró sin entusiasmo. Nombre. Lo dije claro. Ella fue pasando tarjetas una a una, plástico contra plástico, hasta que extrajo una cartulina blanca. Invitada. Leí. La tinta estaba fresca. Debajo, como el esqueleto de un pez a contraluz, persistían letras rasgadas. Madre de Julián. Noté un calor sordo bajo el esternón. No de rabia, sino de pudor ajeno. Debe de haber un error, dije, sin temblor. Es lo que sale en el sistema, respondió con una sonrisa profesional. Esa que está entrenada para no significar nada. Asentí. La cortesía,
en ciertos pasillos. Es el disfraz de la tijera. Colgué la tarjeta. Pesaba poco. Pesaba demasiado. Avancé hacia el hall principal. El murmullo subía por las paredes como agua en presa. Mientras ajustaba el asa del bolso, vi de reojo el móvil de Nieves brillar. La pantalla encendida mostró, nítida y breve, una notificación de WhatsApp. Organización Graduación. Familia real. Reconocí apellidos. Primos, cuñados, tíos políticos. Y Trinidad, su madre. Mi nombre no estaba. Los grupos no son accidentes. Alguien escribe a quién se invita y a quién se borra. Seguí andando, mirando de frente una planta de ficus que no pedía permiso para ocupar su rincón. La quietud del ficus me ayudó a guardar la mía. El pasillo devolvía un eco suave. El edificio tenía memoria. Pensé. Y esa memoria sabría distinguir quién viene a sumar y quién a suprimir. Un acomodador con chaleco negro me pidió la tarjeta. «Por aquí, señoras invitadas», indicó, amable y definitivo. Me condujo por un corredor lateral que olía a goma y barniz. A través de una abertura vi la alfombra central, roja y recién peinada. Por ella avanzaban Nieves y Trinidad, compases dorados que les colgaban del cuello como medallas. Julián levantó el brazo para abrirles una verja retráctil y las dejó pasar con una sonrisa limpia. Esa ternura de hijo que yo he visto 1000 veces cuando era niño y yo le abrochaba el abrigo. No hizo falta que me mirara para entender el mapa. Ellos por el centro, yo por el borde. Me senté donde me indicaron. Desde allí veía el escenario, aún vacío, como una promesa que no me pertenecía. Abrí el bolso y toqué mi pañuelo de siempre, el que llevo a las salas donde importa respirar. Examiné la cartulina con calma. El raspado de madre no era torpe. Querían que fuese casi imperceptible, como esas frases inocentes que desplazan medio metro a quien las recibe. Miré alrededor. Otras mujeres llevaban credenciales rotuladas correctamente. Alguna, un pequeño corsage. Una madre delante de mí repasaba un discurso breve con la voz entrecortada. Yo tomé notas sin competir. Elegí el silencio que sostiene, no el que se rinde. Hay silencios que son un archivo. Folio, clip, fecha. El presentador pidió quietud y anunció que, antes de llamar a los graduados, la universidad quería agradecer a las familias que han sostenido este camino. Aplaudí. Siempre he sabido aplaudir. Mientras juntaba las palmas, imaginé el sonido de una grapa cerrándose sobre papeles definitivos. ¡Clac! Busqué a Julián con la mirada. Lo encontré de perfil, serio, concentrado, como en aquellas noches en que estudiaba hasta tarde y yo le dejaba la leche caliente junto a la lámpara. Nieves le susurró algo. Trinidad ajustó la postura para salir mejor en la foto. Yo respiré. Sostener el aire también es una forma de escribir actas. 2 filas detrás. Alguien comentó que la zona VIP estaba al límite y que habían recolocado a una invitada. No me giré. Las frases sin destinatario siempre encuentran el cuerpo que les corresponde. Guardé otra nota en mi archivo íntimo. Entonces sentí un clic pequeño, una alineación fina. No era furia, era claridad. Yo había venido desde Chamberí con el vestido planchado y el pelo recogido. Había pagado matrículas, libros, alquileres. Había esperado este día con la paciencia de quien riega una planta en invierno. Existía, por supuesto. Pero en ese salón, según la liturgia doméstica y su ampliación institucional, mi nombre no existía. Decidí mirar con método, como cuando en el despacho levantábamos actas, hechos, tarjeta, invitada, con rastro de madre, pasillo lateral en lugar de alfombra central, grupo de WhatsApp exclusivo donde yo no figuraba.
Pases dorados para Nieves y Trinidad. Ausencia deliberada de un saludo. Contexto. Acto académico. Junio. Leganés. Familias excitadas. Impacto. Invisibilización selectiva. No azarosa. Hipótesis. No era un descuido. Era un protocolo. Conclusión provisional. El borrado de mi rol avanzaba con educación, eficacia y buena iluminación. Una campanilla anunció el comienzo. Me coloqué recta, até el pañuelo a la muñeca y me permití una media sonrisa en la sala donde mi nombre no existía. Mi presencia, sin embargo, modificaba el aire. Aplaudiría lo que mereciera aplauso y guardaría silencio ante lo que exigiese memoria. Por primera vez, acepté, sin excusas, que mi propio hijo colaboraba en esa operación de borrado. Nombrarlo no me rompió, me sostuvo, y supe que, desde ese mismo instante, empeñaría mi paciencia en registrar cada gesto con la nitidez de un acta notarial. Si intentaban reducirme a invitada prescindible, yo rescataría a la madre que no se borra con un raspado. Entonces, entre el murmullo y los flashes, escuché su voz detrás de mí, baja, correcta, como si hablara para una desconocida. No me giré. Conté hasta 3. Clavé los pies en el suelo y me preparé para la frase que aún hoy me atraviesa el pecho como una flecha lenta. No huiría. Tampoco haría escándalo. Recordaría cada palabra. 2 semanas antes de la graduación. Una tarde tibia de junio. Yo estaba en la cocina quitando espinas a una merluza cuando sonó el móvil. Julián me habló deprisa. Mamá, el protocolo de la uni es complicado. Ya te avisaré cómo va todo. Le pregunté si necesitaba que llevara algo para el brindis. Como cuando era pequeño y yo aparecía con empanada y servilletas. Hizo un silencio que no conocía. No hace falta. Ya lo organiza Nieves. Al fondo se oyó otra respiración. Ligera. Aprobando. Colgué y me quedé un momento con las manos húmedas, de sal y limón, mirando la ventana. Pensé que era normal que los jóvenes tomaran las riendas. Me repetí eso para no sentir el pinchazo. Abrí el armario y vi el mantel bueno. El de las celebraciones. Lo toqué con los nudillos. En ese tejido estaban cumpleaños y tardes de deberes. Imaginé una cena después de la ceremonia, pero la imagen no terminaba de encajar. Recordé que en la última comida él se sentó entre Nieves y Trinidad, y yo quedé en la esquina, sirviendo café. Me dije que era parte del crecimiento. Aún así, una grieta mínima abrió paso a la corriente de junio. Bajé al trastero a buscar la caja de fotos. La abrí y encontré a Julián con su birrete de cartulina del colegio, sonriendo con los 2 dientes delanteros asomando. «Mamá, mira», decía en la leyenda que escribí entonces con rotulador azul. Cerré la caja con cuidado. Volví al presente con el murmullo del hall en Leganés. El suelo pulido reflejaba pasos y batas. Una bandada de togas azules cruzaba como si el día fuese de todos menos mío. Sentí pasos a mi espalda y, antes de girarme, reconocí la colonia de mi hijo. Se acercó tanto que noté el cartón de su acreditación rozar mi hombro. Habló bajo, con esa cortesía fría que se usa para no levantar polvo. «Me avergüenzas». 3 palabras exactas, sin adjetivos, como un sello húmedo sobre un papel oficial. No dijo, a veces. No dijo, hoy. Dijo, «Me avergüenzas». El aire se volvió un cristal fino. Miré al frente, al brillo mate del pasillo, a la sombra de las columnas. Dentro de mí algo se quebró sin ruido, como un vaso cubierto por un mantel. Sentí el frío del pasamanos y conté hasta 10. Un ujier pasó pidiéndonos que avanzáramos. Vi a un padre sostener a su madre del brazo con una ternura que parecía antigua.
En ese reflejo reconocí mi propio deseo. No un palco, no un foco, solo un lugar a su lado. El anuncio de la megafonía cayó como lluvia fina y las conversaciones cambiaron de tono. La mía se había reducido a un silencio medido. Respiré por la nariz, sostuve el bolso con las 2 manos y asentí apenas, como si me acaban de comunicar un horario. No discutí. No pregunté ¿por qué? A los 65 uno aprende que reclamar explicación en medio del pasillo es regalar la escena. También aprende que llorar delante del enemigo es entregar un documento. Subí la barbilla lo justo para que la luz me rozara los pómulos. Mi mente, que conoce el orden de las actas, archivó la frase con fecha y hora. Me avergüenzas. Primera evidencia externa del borrado. Segunda nota. Mantener la calma y registrar. Yo no iba a ofrecer espectáculo. Iba a abrir expediente. Con paciencia y precisión. Me repetí el protocolo que he usado toda la vida cuando algo intenta borrarme. Respirar, nombrar, guardar. Respirar para no regalar el cuerpo. Nombrar para que la mente no se confunda. Guardar para que el futuro tenga pruebas. Aprendí esa secuencia acompañando a vecinas en reclamaciones pequeñas, ayudando a escribir cartas en el centro cívico. Hoy me tocaba aplicarla en mi propia casa, aunque la casa fuese una universidad. Muy lento. Al mover la vista, encontré a Nieves a unos metros, sosteniéndose el codo con una mano. Sonrisa pequeña de control. Me ofreció un gesto que pretendía amabilidad y contenía evaluación. En su móvil volvió a iluminarse el grupo donde yo no existo. Esas luces son faros mínimos. Avisan del acantilado. Trinidad, impecable. Ajustó su chal con un movimiento heredado de fotografías familiares. Comprendí, con una calma helada, que nada de esto era improvisado. Habían preparado una trayectoria sin mi nombre. El fotógrafo pidió: familia del graduado, por aquí. Nieves acudió primera. Trinidad detrás. Julián la siguió con la prisa de quien teme llegar tarde a una lista. Yo avancé 2 pasos y me detuve. No iba a mendigar hueco en una foto que mañana me dolería colgada en un salón ajeno. Preferí mirar la escena desde el borde y anotar el encuadre. ¿Quién llama? ¿Quién llega? ¿Quién queda fuera? Miré a Julián sin dureza. El rostro que yo había besado con fiebre de niño ahora evitaba mi nombre en público. Me avergüenzas, repetí por dentro, probando el peso de cada sílaba como quien comprueba si una puerta cierra bien. No hice promesas ni amenazas. Me dije, esta frase, en la boca de mi hijo, derriba hacia afuera la figura de la madre y abre un expediente donde ya no se me convoca a ser sostén, sino estorbo. Muy bien. Yo me encargaría de que no quedara sin contrapeso. El dolor era frío y lúcido. Una herramienta que podía sostener sin quemarme. Me senté un instante. Noté el pulso recuperar su compás y me levanté con otro eje. Desde ese minuto, mi silencio dejó de ser resignación para convertirse en estrategia. Había llegado el momento de defender mi lugar sin gritar, con la precisión de quien ordena documentos antes de una vista. Ese pensamiento se quedó conmigo. Y esa frase fue la que me obligó a empezar así defender mi propio lugar, aunque él no lo supiera todavía, porque la primera advertencia se la hice minutos después, cuando intentaron asignarme el asiento más lejos del escenario. Yo seguía en UCTRSM en Leganés, y no había cambiado nada del clima emocional que llevaba desde el parking. Nadie lo sabía, pero dentro de mí ya se había generado un umbral. Lo único que aún no sabía era cuánto más iban a empujar. Yo no quería creer que ya no era madre visible, sino madre material,
para usar cuando convenía y eliminar cuando molestaba. Pero ese microsegundo, ese tramo de pasillo antes del salón principal, fue donde mi alma dejó de ser ingenua. Cuando llegamos a la zona de asignación de asientos, vi el mapa impreso, perfectamente plastificado, perfectamente limpio, perfectamente diseñado por alguien que sabía exactamente dónde colocar cada pieza humana. Y yo estaba colocada en la fila lateral final, casi detrás de una columna. No VIP, no familia directa, no madre, ningún rol. Yo estaba situada como accesorio decorativo prescindible. Yo entendí sin que me lo dijeran. La narrativa oficial tenía que tener un eje cristalino, y yo no debía aparecer. Mi respiración se volvió lenta. No hice ruido, pero mi cuerpo registró, y mi mente archivó. Nieves lo dijo como si fuese la lógica universal. Es lo normal. Encarnación. Todo esto es protocolo interno de organización. No te ofendas. Y lo dijo con esa sonrisa de mujer que cree que domina territorio moral porque sabe manipular la percepción de los demás con suavidad técnica. Esa sonrisa de mujer que vive para garantizar que la historia oficial siempre la deje a ella en el lugar de la virtud. Y yo, mirando a Julián, aún esperando que él abriera la boca y dijera una sola sílaba que pusiera un límite. Ese silencio de él fue devastadoramente eficiente. Yo pude haber dicho 1000 cosas, pero yo sabía que aun cuando una madre habla, si el hijo no quiere escuchar, la palabra se vuelve aire expulsado inútil. Entonces usé otro camino. Mi voz fue baja, clara, suficientemente firme para atravesar. No fue súplica, fue advertencia limpia. No sigas permitiendo esto. No lo dije para que Nieves me escuchara. Lo dije para que Julián sintiera que estaba siendo observado ya no desde el amor obediente, sino desde el amor adulto, que finalmente empieza a protegerse así. Y ahí fue donde Nieves mostró su verdadera ingeniería social. Ese instante que muchas personas no ven nunca, porque no saben leer los micromovimientos del poder femenino oculto. Ella reescribió pasado delante del personal de seguridad, con una naturalidad tan quirúrgica que casi parecía verdad histórica. Ella siempre fue conflictiva. Ya en la comunión de él hubo drama. Y lo dijo mirando al guardia, no mirándome a mí, como quien instala registro institucional, como quien siembra archivo, como quien nece. Eso fue twist total. Eso fue la historia reescrita. Yo no discutí, yo no respondí, yo no devolví narrativa, porque entendí algo. Si yo contestaba allí, lo iban a usar como prueba retroactiva para confirmar su guión inventado. Mi silencio, en cambio, se volvió herramienta estratégica. Cada frase que salía de la boca de Nieves, yo la archivaba dentro de mí como si fuera evidencia futura. Yo no estaba huyendo, yo estaba convirtiendo cada agresión en un pequeño ladrillo que más adelante podría ser utilizado para construir verdad. Mientras avanzaban hacia el interior, todos se movían como si yo fuese transparencia atmosférica. Podía sentir el murmullo de familias celebrando orgullos legítimos. Yo también hice turnos dobles. Cuidé, sostuve, aposté, preparé, defendí, callé. Di todo lo que tenía para que él llegase hasta aquí. Y nadie podía verlo porque habían puesto un filtro de manipulación por encima. Y yo recordé todas las veces que yo también soñé así, con la fe de que todo esfuerzo vuelve multiplicado cuando una madre actúa desde la verdad del amor. Esa parte silenciosa duele más que cualquier frase cruel, porque no es ataque frontal, es borrado gradual,
Es borrado quirúrgico. Es borrado que finge virtud. El tipo de borrado que hace que la víctima dude de sí misma y crea que está exagerando, cuando en realidad está siendo desinstalada emocionalmente del sistema familiar. Y yo sabía reconocer esa modalidad porque la he visto muchas veces en la vida real, en otras mujeres de mi generación en España. Mujeres que criaron solas mientras los hombres trabajaban fuera. Mujeres que sostuvieron estructuras completas invisiblemente. Yo no iba a permitir que esa historia fuera mi cierre. No en esta etapa de mi vida. No después de haber sobrevivido a todo lo que sobreviví. Ese día, por primera vez desde que tuve 30, sentí el cuerpo volverse acero templado. La humillación se transformó en vector racional. Mi capacidad de análisis se activó. Y aún así, nadie vio nada. Porque desde fuera yo parecía tranquila. Pero lo que ellos nunca calculan es que cuando una mujer llega a los 65, con la consciencia despierta, su silencio puede volverse la herramienta más contundente que existe. Ese fue el minuto exacto en que decidí documentarlo todo. Lo primero que hice fue sacar el móvil. Muy despacio. Nadie se dio cuenta. Los focos estaban encendidos sobre la tarima principal, y el murmullo de los familiares llenaba la sala como una marea suave. Apoyé el teléfono sobre mi bolso, fingiendo buscar un pañuelo. La cámara quedó orientada hacia el pasillo central, donde en pocos minutos entrarían los graduados. No quería grabar para vengarme. Quería grabar para recordar, porque sabía que la memoria, sola, podía deformarse con el tiempo. Y ellos contaban con eso. Mi pulso era estable, como si toda mi vida se hubiera entrenado para este momento. El silencio era mi aliado. Y la imagen, mi defensa. Nadie podía imaginar que una mujer de mi edad, sentada en la última fila lateral, estaba creando un registro judicial del alma. La ceremonia comenzó con la música de cuerda. Los estudiantes entraron por filas, sonriendo, saludando a las cámaras. Vi a Julián aparecer al final del grupo, entre Nieves y Trinidad. Iban tomados del brazo, tan coordinados que parecía que hubieran ensayado ese paseo. En el escenario, un profesor los llamó para la fotografía de honor. Ahí llegó el giro que selló mi destino. La elección pública. El protocolo permitía que cada graduado subiera acompañado por una persona especial. Julián giró la cabeza hacia su derecha, hacia Nieves, luego a su izquierda, hacia Trinidad. La pausa duró un segundo exacto, pero en ese segundo el aire cambió de densidad. Y él, sin mirar hacia donde yo estaba, extendió el brazo, hacia Trinidad. No hubo ruido dentro de mí. Solo una fractura limpia, casi científica. No me moví. Mi cámara siguió grabando, fija. Las manos me temblaron un poco, pero no por rabia, sino por precisión. En ese instante comprendí que mi borrado ya no era doméstico, era público, institucional, legitimado por aplausos. Nieves aplaudía. El público sonreía. Y en esa sonrisa colectiva cabía toda la violencia invisible del mundo. Yo observé las caras una por una, como si cada una fuera una prueba más en mi archivo mental. Las bocas que se curvaban, los ojos que evitaban el mío, las manos que se unían para celebrar lo que para mí era una ejecución social silenciosa. No bajé la vista. Amplié el zoom. Capturé los gestos de Julián. Su sonrisa tensa, la manera en que su mandíbula se apretaba al posar con Trinidad, como si en el fondo supiera lo que había hecho. Grabé la cara de Nieves, satisfecha, con esa serenidad que solo tienen los verdugos que creen estar haciendo justicia. Y grabé al público que, sin saberlo, participaba en una coreografía de exclusión. La cámara tembló apenas,
y me vi reflejada en la pantalla. Una mujer mayor, discreta, sola, sosteniendo su dignidad con un teléfono de bolsillo. Nadie imaginaba que en ese silencio había una declaración de guerra. El aplauso final llenó la sala. Me mantuve inmóvil, respirando despacio, con una claridad que no había tenido en años. No me sentí derrotada, me sentí exacta. Entendí que ya no estaba en el territorio del dolor, sino en el terreno de la prueba. Ese vídeo sería mi primera evidencia, mi documento inicial de la historia real, la de una madre que no se derrumbó cuando la borraron, sino que decidió dejar constancia del momento preciso en que la mentira se volvió pública. Y en ese momento empecé a preparar mi primer movimiento real. Caminé hacia el pasillo lateral sola, dejando a propósito una distancia prudente entre mi sombra y la puerta del salón. El suelo pulido devolvía apagado el reflejo de mi abrigo, y cada paso sonaba decisión. No me escondí. Me separé. Necesitaba aire sin testigos, una franja donde ordenar la respiración antes del siguiente golpe. El murmullo de la orquesta llegaba como un hilo fino, y por primera vez en la mañana sentí la cabeza despejada. No iba a pedir sitio. Iba a medirlo. Me apoyé un instante en la pared. Conté la cadencia de mi pulso y me permití estar donde estaba. En el borde de todo. Sí, pero en pie. Si iba a trazar una línea, debía hacerlo sin temblar. Recordé a mi madre diciendo que la dignidad también camina de lado. Cuando el frente está tomado, me alisé el abrigo y seguí. Nieves apareció con una sonrisa cortés, esa que no deja huellas. Caminaba como dueña del terreno. «Qué bien que te encuentro, Encarnación», dijo, rozando mi brazo como si borrara polvo. Su conversación parecía casual, casi amable, hasta que dejó caer la frase, envuelta en perfume. Habló de un broche antiguo de familia, un broche que, según ella, ahora nos pertenece porque nos representa mejor en público. Lo dijo en diminutivo, como si así fuera menos violento. «El brochito. Ya sabes, para la foto». Respondí con un gesto mínimo para que siguiera. Y ella siguió, con esa habilidad de poner flores alrededor de una cerca de alambre. Trinidad lo luce con una elegancia. Y dejó la frase abierta, como un colgador donde alguien cuelga una culpabilidad ajena. Sentí el aire más estrecho, pero mis hombros no se movieron. No necesitaba verlo, bastaban las palabras. Supe al instante de qué objeto hablaba. Ese broche dormía en mi memoria como una lámpara encendida. Plata vieja con una hebra de coral. Regalo de mi abuela el día que nací. Heredado de madres a hijas desde antes de la guerra. Lo toqué 1000 veces en las bodas de la familia. Lo guardé después de la muerte de mi madre como quien custodia un testimonio. En su reverso, una inicial grabadas a mano. Ninguna Trinidad. Ninguna Nieves. Y ahora Nieves, con esa serenidad de papel de regalo, lo convertía en accesorio estratégico. Era el corte perfecto. Quitar a una mujer su símbolo más antiguo para colocarle encima una imagen prestada. Noté un frío limpio en el esternón, como si la sangre se hubiera puesto de pie dentro de mí. No dije nada todavía. El silencio a veces es la única mesa de trabajo. Respiré por la nariz. Contesté sin elevar la voz. Cada palabra colocada con pinzas. «Ese broche nos pertenece», dije. No añadí historias, ni fechas, ni lágrimas. Solo el límite. Vi en sus ojos una vibración pequeña, casi imperceptible, como un vaso que tiembla antes de caer. Julián lo aprobó. Respondió, con suavidad de cuchillo. Y al fin y al cabo, hablamos de imagen.
Apreté el bolso con la mano izquierda y di medio paso adelante. Apenas lo necesario para ocupar mi sitio en el aire. La imagen sin verdad es disfraz, dije. No era una amenaza. Era un inventario. Ella arrugó apenas la comisura, esa marca de quien se sabe escuchada por alguien que no va a suplicar. No había cámaras, no había público, solo dos mujeres midiendo territorio con frases de hilo. Yo ya no estaba herida, estaba precisa. Me enderecé. El pasillo olía a barniz nuevo y a flores recién cortadas. Comprendí, con claridad fría, que todo objeto podía ser una prueba y toda frase, un acta. Nada de nostalgia, inventario. El broche dejó de ser joya y se volvió documento. La sonrisa, procedimiento, el pasillo, archivo. Saqué el móvil, no para grabarla, ya lo había hecho dentro, sino para anotar la hora exacta y el lugar. 12:11, lateral derecho, antes de los aplausos. Visualicé mi mesa en casa, las carpetas, las fundas transparentes, los nombres escritos con rotulador. Imaginé la carpeta azul marino donde guardo facturas y partidas de nacimiento. Añadí mentalmente una pestaña nueva. Graduación UC3M. Visualicé también a mi notario en Chamberí, su tinta espesa certificando copias, y a mí, pidiendo horas sin temblar. Si el broche estaba en manos ajenas, habría un camino. Fotos antiguas, testigos, un listado manuscrito por mi madre. En esa claridad clínica, el dolor dejó de empujarme y se puso a mi lado, obediente. Yo no iba a derrumbarme en aquel pasillo. Iba a empezar un caso. Tomé aire. Conté 2. Y ese fue el momento exacto en que entendí que ibas a luchar con pruebas, no con emoción. Regresé al salón principal sosteniendo el silencio, como quien porta una hoja afilada. Mi mutismo no era rendición. Era herramienta. Crucé el pasillo lateral hasta mi asiento del borde, con la espalda recta y los hombros tranquilos. Todo olía a barniz reciente, a claveles y a promesas de verano. Las familias hablaban en olas suaves que chocaban contra el escenario. Y yo respiré despacio, ocupando mi lugar sin pedir permiso. Observé las filas centrales y, sin necesidad de mirar el reloj, supe que el siguiente movimiento ya estaba en camino. No bajé la vista. Aprendí hace años que quien baja la vista concede historia a quien pretende escribirla por ti. Me senté, alisé la falda, apoyé el bolso en las rodillas y mantuve la barbilla firme. A mi alrededor, los birretes dormían en cajas con cinta azul y el programa parecía una flota en espera. Pensé en las noches de estudio que acompañé desde la cocina, en termos de café y recibos pagados a tiempo. No me los cobré. Ajusté el broche de mi chaqueta, el mío, y sentí el metal frío sobre el lino. El aire acondicionado zumbaba. Nadie notó mi entrada. Y, sin embargo, yo estaba allí con todos mis inviernos y la primavera de mi hijo. Nieves apareció a mi derecha como si la casualidad vistiera tacones. Sonrió con ese brillo que no alumbra y se acercó a un pequeño corro de madres con vestidos de melocotón. Trinidad, impecable, se unió al semicírculo con naturalidad, repartiendo cumplidos breves. Sus frases, entonadas en un castellano dulce, tenían puntas finas. Ella siempre crea tensión. Dejó caer Nieves, mirando al frente pero clavándome a mí. Por eso no la invitan a nada importante, añadió Trinidad con una pena tan educada que parecía bendición. No fue grito, fue costura. Las otras asentían por prisa, por educación o por miedo a ser la siguiente. Yo los miré de perfil, como quien toma medidas a una tela que algún día habrá que descoser con paciencia. Nieves hablaba en frases cortas, de salón de té.
como quien reparte migas a palomas que ya están saciadas. Cada palabra suya buscaba un eco en el grupo. Se pone nerviosa. Hace comentarios fuera de lugar. No comprende estos protocolos. La palabra protocolo, en su boca, era un delantal recién planchado. Vi cómo 2 miradas se posaban en mis manos, en mis anillos de siempre, como si los anillos pudieran contar otra historia. Yo conté hasta 7. 7 es un número útil para recordar quién soy cuando quieren escribir mi nombre en lápiz. Una azafata con acreditación azul se acercó con paso decidido. Traía una carpeta, un bolígrafo y la seguridad de quien sabe su función. «Disculpe», dijo mirándome a los ojos. «Usted es la madre de Julián, ¿verdad?» La campana del reconocimiento sonó limpia. «Sí, Encarnación». Respondí. «Perfecto». Sonrió, sin pedir nada a cambio. «Necesitamos su firma para el lote de fotografías familiares oficiales. Está registrada como familiar directo. ¿Me acompaña un momento?» No me levanté con prisa. Me levanté con historia. Firmé en la línea con mi apellido entero, ese que nadie me regaló. La azafata agradeció y añadió: «Su copia llegará al correo de contacto». Yo asentí, y el documento se guardó como un primer ladrillo, en un muro que nadie esperaba que yo supiera levantar. El efecto alrededor fue inmediato. El gorro pastel se replegó como encaje al que le tiran de un hilo. Nieves carraspeó con una elegancia apurada. «Claro, ella a veces malinterpreta», dijo, corrigiendo la puntada. «Es mayor», añadió Trinidad, colocando una tirita sobre un espejo. «La azafata neutral». Me devolvió el bolígrafo y desapareció. Noté la vibración mínima en la mandíbula de Nieves. Un temblor que solo conoce quien ha invertido semanas en fabricar un relato. No respondí. La validación pública ya había hecho su trabajo. No necesitaba mi voz. Volví a sentarme. Doblé el papel con precisión y lo guardé en el bolsillo interior del bolso. Ese bolsillo donde también guardo promesas que cumplo en silencio. Nieves intentó recomponer el cuadro con tonos suaves. «Hoy todos estamos sensibles», dijo. Trinidad asentía con gravedad de porcelana. Miré al escenario, a los focos listos, a las sillas que pronto aplaudirían. Me repetí: «Hoy no entrego mi voz a su guión». El temblor en su mandíbula marcó un compás que solo oye quien teme perder público. Decidí no discutir. Dejé que el papel hiciera su labor lenta, de gota que horada piedra. El murmullo del salón se acomodó otra vez, pero ya no tenía la misma partitura. Yo tampoco. Mi conclusión fue clara. La guerra de manchas había comenzado, y no iba él a mancharme. Iba a archivar. No defendería lo obvio a gritos. Existir de pie, firmada, sería suficiente por ahora. Guardé el móvil. Revisé mentalmente las horas, los gestos, las frases. Todo tenía fecha. Todo podía ser prueba. Enderecé la espalda y contuve el pulso. Contar bastó. Y supe que este momento provocaría su siguiente maniobra sucia. Porque cuando las luces del auditorio bajaron, ellas subieron el tono, en público. Cuando las luces empezaron a apagarse dentro del auditorio principal, sentí que toda la estructura interna del lugar cambiaba de densidad, como si el aire mismo hubiera decidido volverse más denso, más lento, más difícil de atravesar. Yo seguía sentada en el asiento que finalmente habían asignado para mí. No era el peor, tampoco era el mejor. Era exactamente el asiento que definía su intención, que yo estuviera presente, pero sin existir. Y mientras el murmullo bajaba,
y el silencio iba tomando la sala como un líquido oscuro que se derramaba desde arriba. Sentí que mi espalda recta se convertía en mi armadura. Tenía que mantener mi respiración plana. Yo sabía que ahora venía otra capa de construcción narrativa contra mí. Y me preparé. Las pantallas gigantes encendieron el primer pre-roll. La música suave de fondo sonaba como la banda sonora de una historia que no estaba escrita para mí. Pero yo, desde mi silencio, la estaba escribiendo igual, y no para ellos. Para futuro, para verdad, para memoria. El video homenaje comenzó casi sin transición. Nieves ya estaba preparada para mirar la pantalla con su sonrisa delicada, esa que siempre parecía estar calibrada para cámara pública. Trinidad, orgullosa, se acomodó en el respaldo, cruzando los brazos con la seguridad de quien sabe que ocupa un lugar que nunca le perteneció, pero que ahora es institucional. Yo sentí el pinchazo exacto, como un bisturí. En el video, las imágenes mostraban infancia de Julián, escuelas, pequeños logros, bautizo, actividades, fiestas de verano, toda la narrativa construida para posicionar la figura femenina que siempre estuvo. Y la figura femenina que apareció en cada montaje, en cada foto seleccionada, fue Trinidad. Ella era la figura materna elegida para contar historia pública. Yo no existía. Ni una sola imagen mía. Ni una. Ni un fragmento. Ni un trozo. Ni una esquina de un recuerdo. Era como si mi maternidad hubiera sido borrada con precisión quirúrgica, píxel por píxel. Y allí entendí. Este no era un olvido. Era intervención, era diseño, era estrategia. El público aplaudió fuerte cuando en la pantalla escribieron: «Gracias a quien sostuvo a Julián en cada etapa». Las madres se emocionaron. Las mujeres mayores asentían con ternura. Las suegras hacían gesto cómplice hacia Trinidad. Los padres hacían comentarios bajitos tipo: «¡Qué historia tan bonita!». Yo no me moví. Y sin moverme, yo estaba construyendo el archivo mental exacto de cada plano, cada secuencia, cada manipulación emocional diseñada para legitimar lo que estaban intentando. Y no fue rabia impulsiva lo que sentí. Fue una rabia fría, sin temblor, firme, sin sacudidas, como si por dentro alguien hubiera apagado la parte blanda para dejar solo estructura exacta, afilada, sin niebla. Entendí que esto no era simplemente humillar. Esto era reescribir genealogía afectiva delante de cientos de testigos. No para ellos, para registro social, para que quedara grabado en cientos de móviles, cientos de memorias. Era narrativa pública. Yo no me levanté, no intervine, no dije nada. Yo solo pensé dentro de mí: esto ahora es evidencia. Y esa frase dentro de mí se sintió como sellar un acta. Porque yo sabía que toda persona que lucha sin registro pierde. Y yo había empezado mi registro. No solo en móvil, en mente, en lógica, en orden temporal, en patrones, en motivaciones. El video siguió unos segundos más, pero ya no me interesaba como contenido emocional. Me interesaba como radiografía de estructura, como prueba de método, como pieza utilizable para análisis judicial si algún día fuese necesario. Mi mirada no era afectiva, era pericial. Cuando la pantalla se apagó y las luces permanecieron bajas, yo tomé una decisión final. No confrontar ahí dentro, no corregir, no pedir, no exponer emoción vulnerable en territorio diseñado para ser arma contra mí. Elegí otra cosa. Elegí silencio como munición. Elegí no darle reacción visible alguna. Elegí convertirme en espejo plano, el tipo de espejo que no devuelve emoción.
El tipo de espejo que vuelve locos a quienes necesitan ver sufrimiento para alimentarse. Y mientras todo el mundo esperaba el siguiente bloque, yo me quedé inmóvil, con una calma peligrosa. Yo ya sabía exactamente dónde iba a empezar la guerra real. Y no sería aquí dentro. Porque entendí algo que solo entienden las mujeres que han sobrevivido muchas capas de borrado. La guerra real nunca empieza donde todos miran. La guerra real empieza en los pasillos laterales, en los silencios, en los pequeños gestos que no necesitan volumen para ser definitivos. Yo ya había hecho mi giro interno. Ya no era la madre mendigando reconocimiento. Era la mujer que sabía exactamente medir y pesar cada agresión. Porque el futuro no se gana con volumen. El futuro se gana con método. Aquí yo definí método. Aquí yo acepté que la próxima vez que ellos intentaran empujarme hacia la sombra pública, yo ya ibas a estar esperando del otro lado con todo registrado, sin rabia desbordada, sin lágrimas, sin súplica, con precisión. Y en ese segundo exacto, sentí una cosa muy clara en mi pecho. Esta batalla ya no la estaban ganando ellos. Esta batalla acababa de cambiar de mano. Porque la guerra real, para mí, ya había empezado antes que ellos se dieran cuenta. Y nadie allí dentro lo percibió. Pero ese desplazamiento interno mío era irreversible, definitivo, absoluto. Vi. Salimos del auditorio como si alguien hubiera cerrado por dentro todas las puertas del aire. Nadie dijo nada. Ni un «enhorabuena», ni un «¿vienes a comer?». La gente a nuestra espalda se felicitaba en voz alta, y ese coro ajeno nos envolvió como un plástico que asfixia sin hacer ruido. Caminé recta, con el bolso pegado al costado, dejando que mis pasos marcaran un compás neutro. Julián iba 2 pasos por delante, pendiente del móvil. Trinidad le rozaba el hombro para que bajara la cabeza, como si aún estuviera en escena. Yo respiré despacio. El suelo de mármol devolvía nuestro silencio en cada pisada. El día olía a flores demasiado dulces. Me di cuenta de que, desde por la mañana, nadie me había llamado por mi nombre. Solo señora. Por aquí. Permiso. Era un idioma sin madre. Las pancartas con el logo de la universidad aún colgaban en el vestíbulo. Y pensé en todas las mañanas en que preparé desayunos antes de exámenes, en los abrigos que cosí, en los libros que empeñé para pagar matrículas cuando faltó el trabajo. Nadie aplaude esas cosas, pero están en los títulos tanto como los apellidos. En el brillo de los mosaicos vi mi reflejo reducido a una silueta funcional. Una figura que abre y cierra puertas y luego aprende a volverse invisible para no molestar. En el parking, el sol de junio rebotaba en los parabrisas y devolvía destellos que dolían a los ojos. Allí empezaron su trabajo rápido, antes de que yo hablara con nadie. Nieves tomó la palabra con naturalidad estudiada. «Ha sido precioso, ¿verdad? Menos mal que lo organizamos todo con tiempo», dijo, proyectando la voz para que las otras familias oyeran lo que necesitaban oír. Trinidad añadió, fingiendo su humildad: «Es normal que pongan a quien estuvo más presente en lo público. Así funcionan estas ceremonias». «Qué alivio que todo haya salido perfecto», remató Nieves, como quien coloca una tapa sobre una olla que aún hierve. No mencionaron mi nombre. Solo construyeron un relato amable, cómodo, rápido, donde yo no cabía. Vi a 2 madres asentir sin mirarme. Vi a un padre sonreír a Trinidad como si la hubiera criado. La escena estaba pensada para que yo pareciera un estorbo que nadie quiere discutir. Un guardia me ofreció sombra con un gesto mecánico, y le di las gracias porque al menos en él no había teatro.
Vi a una tía lejana de Trinidad acercarse con palmaditas en el aire, como si me quitara polvo imaginario del hombro, y decir: «Qué orgullosa estarás, ¿eh?». Respondí con una sonrisa estrecha. No quise regalarle mi cansancio. Nieves señaló el coche con la naturalidad de quien reparte sillas en una comunión. Su certeza era un edificio con cimientos. Llevaba meses construyéndolo. No discutí. No pedí turno. Hice lo único útil: empezar un distanciamiento quirúrgico. Allí mismo, interiormente, reclasifiqué a cada uno. De familia. Pasaron a testigos. No para castigar, sino para poder ver. Cuando conviertes a alguien en testigo, dejas de esperar y empiezas a registrar. Observé los microgestos. Nieves tocando el broche como un sello de autoridad. Trinidad controlando la puerta del coche para que yo subiera atrás, como una invitada de compromiso. Julián abriendo mensajes con un pulgar nervioso. Tomé nota del orden. ¿Quién habló primero? ¿Quién evitó mis ojos? ¿Quién llamó tradición a la eliminación? También anoté lo que no pasó. Nadie preguntó cómo me sentía. Mi silencio fue una carpeta. Dentro, cada gesto encontraba su lugar. El hábito de guardar facturas, fotos, mensajes, despertó como un músculo. Pensé en la tarde en que encontré, en la caja de herramientas, la primera nota de guardería de Julián con puré seco, y en cómo la guardé sin lavarla para no borrar su rastro. Ahora entendía que aquel amor minucioso podía volverse método. Separé emoción de registro. Como se separa clara y yema, con cuidado, sin romper nada. Cuando el coche arrancó hacia Arturo Soria, Julián, quizá por aliviar su propia incomodidad, probó una justificación que creyó inocente. «Mamá, estas cosas siguen una tradición, no es personal. Ponen a quien acompaña en lo público, para no mezclar lo íntimo con lo institucional». Su tono buscaba ser razonable, pero a mí me sonó a manual de reducción. Convertir una vida entera en un protocolo para neutralizar una memoria. Miré por la ventanilla. Madrid pasaba con su luz sin opinión, fachadas limpias, terrazas llenas. Noté la grieta que ya no dolía como herida, sino como fisura que delimita dos terrenos. Recordé otras veces en que acepté explicaciones en nombre de la paz familiar. Hoy no. No asentí. No negué. Devolví a Julián el espejo de su frase con mi silencio. No elevé la voz. No hice discurso. Dije una sola línea, con el pulso más estable que recuerdo. «Has tomado una decisión pública. Las consecuencias también serán públicas». No había amenaza en mi boca. Había geometría. El coche siguió en silencio, como si la ciudad entera contuviera el aliento. En el espejo, vi a Nieves perder por un segundo el anclaje de su sonrisa. Trinidad miró al frente, rígida. Yo apoyé la espalda y dejé que mis hombros descansaran por primera vez en todo el día. Ya estaba hecho. Habían elegido escenario, luces y relato. Yo elegiría pruebas, fechas y actos. Me sentí fría, pero despierta, como quien encuentra por fin el interruptor correcto en una casa y a oscuras. Y en los últimos 10 minutos de aquel trayecto, cambié el futuro de esta familia para siempre. Llegué a casa sin encender ninguna luz. Cerré la puerta con cuidado y me quedé oyendo el eco de mis propios pasos en el pasillo, como si el edificio quisiera devolverme una versión amortiguada del día. Sobre la mesa extendí, con paciencia de enfermera, todo lo que había recogido. La foto del plano de asientos donde mi nombre desaparecía en una esquina. La tarjeta que debía decir «Madre de Julián», y ahora era un cartón mudo. La transcripción del audio, en el que mi hijo me pedía que no dramatizara.
y los justificantes de las transferencias que sostuvieron flores, sillas y pantallas. No respiré para calmarme. Respiré para ordenar. Fui tocando cada papel como quien comprueba un pulso. No había consuelo en ese gesto. Solo método. El reloj marcaba la tarde, pero en mí amanecía otra cosa. Un propósito que no necesitaba ruido. Guardé el bolso y me repetí: esto no es venganza, es memoria firme. Al amanecer crucé Goya con la carpeta apretada contra el pecho. En la notaría pedí un acta de manifestaciones y apoyé encima del mostrador la prueba impresa, capturas del grupo oculto, el plano de asientos, la transcripción del audio y las referencias de pago. La oficial me ofreció agua. Preferí grapas. El notario leyó en silencio mientras yo revisaba, por fin, lo que el cariño había vuelto costumbre: poderes, autorizaciones y pequeñas firmas puestas por mí para facilitarles la vida. Decidí retirarlo sin ceremonia. Firmé con trazo claro, uno tras otro, como quien corta hilos que han dejado de sostener. El sello cayó y su sonido hueco fue un cierre pequeño y suficiente. Salí a la calle con menos papeles y más oxígeno. Salí sin mirar atrás. Cada paso encajó, como mi firma en el acta. Bien, sí. En el despacho de Beltrán, redactamos los burofaxes con bisturí. Para Julián y Trinidad, límites simples y firmes, sin mi imagen, sin acceso a mis fondos, sin hablar en mi nombre en eventos ni redes. Ahora ni después. Para Nieves, un cese y desistimiento por insinuaciones y relatos falsos en los canales de la familia. Listamos fechas, capturas y lugares. Todo cortés, todo verificable. Pedí acuse de recibo y copias selladas. No añadimos adjetivos. La verdad pesa más cuando no huele a teatro. Firmé cada página con la misma mano con la que un día pagué flores y sillas. Cuando los sobres quedaron listos y numerados, el despacho pareció más ancho. El ruido del alimentador de papel sonó. Por fin, a protección. Salimos al pasillo en silencio. De regreso llamé a protocolo de la universidad. Pedí copia del plano oficial de asientos y de cualquier factura o cargo emitido a mi nombre durante la graduación. Expliqué que lo necesito para mi archivo personal. No usé la palabra humillación. La mujer que me atendió habló con calma castiza y tomó nota de todo. Después solicité una cita telefónica con Decanato, no para episodios, sino para preguntar por los pasos de una tayuda anual, discreta, destinada a topaestudiantes que celebren solos. Quise que llevara mi nombre y una condición humana, que cada becado pueda invitar a una persona significativa al acto donde se le nombre. Una silla asegurada. Una palmadita que no pese. Pensé que esa silla vacía que me asignaron hoy sería mañana. Un hueco nuevo para alguien que la necesite. Quería utilidad. Que el gesto sirviera a otros y curara herida. Ajusté el resto con la misma calma. Moví los créditos de reembolso a una cuenta segura y cancelé domiciliaciones que apuntalaban sin decirlo la imagen de pareja virtuosa. Abrí un cuaderno y escribí: gastos que no volveré a sostener. Repasé uno a uno: flores, coches de alquiler, detalles para invitados que nunca me miraron. Después, en el grupo familiar, envié un único mensaje: mis decisiones serán privadas, mis límites, públicos. Ningún reproche, ningún párrafo. Adjunté solo la imagen del timbre notarial y cerré la aplicación. La mano me tembló un segundo, no por duda, sino por el peso de mover una puerta pesada. Al otro lado del silencio, oí mi propia dignidad colocarse. En la libreta añadí una última línea: si pagué la música, no pagaré el apagón. No hice inventario de culpas, hice inventario de hábitos, y empecé a cerrarlos como persianas.
El piso quedó en silencio, con olor a café y papel nuevo. Ok. El primer teléfono en sonar fue las 7, el de Nieves. Lo dejé vibrar hasta el final. Volvió a llamar. Envié un texto. Cualquier comunicación, por escrito. Minutos después, entró otra llamada. Número desconocido. Respondí. Mamá. Era Julián. ¿De verdad estás haciendo esto? Ya lo hice, dije, sin dureza, pero sin hueco. No pidió perdón. Pidió pausa. Le di silencio. El único aire que ahora podía ofrecer. Cuando colgamos, abrí el correo. La universidad confirmaba la recepción de mi solicitud documental y adjuntaba un borrador de beca con mi nombre. Sin drama, sin alusiones personales. Enfocado a estudiantes sin red familiar. Proponían una nota sobria, útil, limpia. Leí 2 veces. Preparé el DNI. Comprobé datos. Añadí una cláusula de privacidad y sostuve el ratón como si fuera un bolígrafo. Entendí que firmar aquello no era una escena, sino una reparación. Cuando llegó el email pidiendo mi firma, supe que esta vez el escenario llevaría mi nombre. Acepté verlos únicamente en la notaría. Ni salones familiares, ni sofás, ni lágrimas teatrales. La madre no negocia en el lugar donde la borraron. Fui con mi carpeta rígida, con los recibos de los burofax enviados, con la nota borrador de la beca que la universidad me había enviado la noche anterior. Entré despacio, sin prisa, como quien mide cada centímetro del terreno. Yo ya no estaba ahí para reparar vínculos. Yo estaba ahí para que la historia quedara fijada en papel, ante una institución, ante... Ellos llegaron algunos minutos después. Julián abrió la boca con aquella frase desgastada. Tú entendiste mal. Trinidad dijo que la logística se salió de control. Nieves negó cualquier rumor. Yo no levanté la voz. No expliqué mis sensaciones. No pedí comprensión. Saqué un texto de 3 líneas. Claro. Limpio. Sin poesía. Reconociendo la elección pública, el borrado público y el compromiso de no hablar nunca más en mi nombre. Ni una palabra extra, ni un adjetivo, ni interpretación emocional. O firmaban El silencio dentro de esa mesa se volvió un material sólido. Podía tocarse, podía cortarse, podía archivarse. Julián fue el primero en firmar. No por arrepentimiento, sino por miedo. Trinidad lo hizo mirando a un punto vacío del mármol. Nieves firmó última, agregando que rectificaría los rumores en los grupos familiares. Yo pedí copias certificadas de inmediato. El sello cayó sobre el papel. Ese golpe seco fue más profundo que 1000 discursos. Era historia jurídica. Era memoria blindada. No más. Depende de... Cruzamos la calle hacia Alcalá para tomar café. Yo marqué los límites del futuro. No uso de mi nombre. No solicitudes económicas. Comunicación solo por escrito. Sin amenazas. Sin dramatismo. Con precisión adulta. Les mostré la beca propuesta. No para presumir, sino para que entendieran que esta historia no iba allí a terminar con mi humillación en un auditorio. Iba a terminar con mi nombre protegiendo a jóvenes sin red. La memoria pública no sería el borrado. Sería un acto de sentido. Por la tarde. Beltrán vino a mi piso. Teníamos la acción civil preparada, indexada, ordenada, audio, capturas, fotos, fechas. Todo listo para presentar si rompían lo acordado. Yo elegí la suspensión condicional. No revancha. No escándalo. Justicia como opción disponible. Ellos decidirían si aquel expediente dormía o despertaba. Esa noche, Julián envió al grupo familiar un correo breve. Sin excusas, sin relatos. Solo adjuntó el texto firmado en la notaría. Yo respondí con una sola frase.
Los límites se mantienen. Te deseo bien. Luego firmé la última página del convenio para la beca. El decano propuso una mención discreta la semana siguiente. Yo acepté sin ruido. La dignidad no necesita volumen para existir. Cuando pulsé enviar la confirmación de la beca, llegó un mensaje de Beltrán. «Prepárate, han roto el acuerdo». No sentí sorpresa. Lo había previsto desde el mismo instante en el que Nieves exhibió el broche que perteneció a mi abuela. Esa línea secreta que pasa de mujer a mujer en esta tierra no fue hecha para ser negociada por reputación social. Fue en ese objeto donde yo entendí que esto no era una pelea familiar. Era una disputa de narrativa histórica. ¿Quién fijaría el relato? ¿Quién definiría qué memoria sería recordada? ¿La suya o la mía? Por eso la beca tenía sentido profundo. Porque lo que se fija en Insti, en el silencio nocturno de Arturo Soria, con la lámpara tenue junto al balcón. Pensé en todas las madres que he visto doblarse para no perder hijos. Y pensé en cuántas quedaron borradas en fiestas, en bautizos, en bodas, en graduaciones. Yo no iba a convertirme, Safete, en una de ellas. Yo no pedí venganza. Yo pedí registro. 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 Papeles. Fechas. Contexto. Esa palabra se volvió religión privada. Cuando Beltrán me escribió que el acuerdo estaba roto, no levanté la voz. Caminé al armario donde guardé la carpeta negra de evidencia, clasificación operativa. Abrí el primer separador. Todo ya estaba indexado. Mi historia no sería una queja dispersa al aire. Sería un expediente completo. Y ahí supe que lo inevitable acababa de comenzar. Dormí poco esa noche. No por angustia, sino porque la calma fría que llega cuando el plan está estructurado produce vigilia lúcida. Preparé café a las 6 de la mañana. Madrid aún estaba en penumbra. Las farolas parecían puntos de neón suspensos sobre la Castellana. Respiré hondo y sentí una certidumbre que no sentía desde hacía décadas. Yo iba a ser la narradora central de mi propia historia. Nadie más. Y mientras el agua hervía en la cafetera, pensé también en algo que jamás me había permitido pensar. Quizá este era el capítulo donde dejaba de intentar ser interpretada correctamente por mi propio hijo. Quizá la comprensión no era el objetivo. Quizá el objetivo era simple, respeto real, no sentimiento volátil. Respeto que se ve, que se imprime, que se firma. Ese respeto sí puede sobrevivir a la fragilidad humana. No levanté la voz. No necesitaba gritar. Cuando leí el mensaje de Beltrán avisando que habían roto el acuerdo, sentí dentro de mí una claridad fría, exacta, sin rabia inútil. Ya no era dolor personal. Era procedimiento. Era consecuencia. Era la historia dejando registro propio. Reenvié las capturas de pantalla exactas. Las palabras eran inequívocas. Habían contradicho lo firmado. Activamos la cláusula. Respondí con una única frase. Procede. No había más discusión verbal posible. Todo ya estaba escrito. A la mañana siguiente en la oficina de Beltrán en Salamanca, él presentó el escrito ante el juzgado. Sin espectáculo, sin entrevistas, sin avisos a terceros, solo papeles. Las fotos del Seating Map, el borrado de mi nombre, las frases en voz baja, la omisión pública repetida, los audios, los burofax anteriores, todo indexado, fechado, en orden, con sello y con evidencia. Cuando él pulsó enviar en el sistema, sentí que cada una de mis heridas había sido convertida en una estructura sólida. La herida ya no era un hueco sentimental. Era prueba. Ese mismo mediodía Julián llamó. Yo contesté una sola vez,
Él intentó preguntar si yo estaba segura de llegar tan lejos. Le dije sin elevar tono: yo no estoy llegando lejos. Yo solo estoy cumpliendo lo que estaba pactado por escrito. Si se rompe un acuerdo escrito, la ley continúa el camino natural. No hubo insulto, no hubo dramatismo, no hubo necesidad de convencerlo. Él guardó silencio. Y fue un silencio que ya no tenía forma de hijo hablando a su madre. Era un silencio de alguien que entendió que por primera vez la historia no estaba bajo su control narrativo. Horas después, el rectorado de la universidad envió una nota discreta anunciando la nueva beca anual para estudiantes primera generación. Con mi nombre, sin referencias familiares, sin referencias mediáticas. Solo trayectoria. Años de trabajo y apoyo directo a comunidades. La rectificación pública que yo necesitaba. No fue un titular lleno de ruido ni un debate familiar teatralizado. Fue una línea limpia dentro de un comunicado institucional. Esa luz silenciosa valió más que cualquier aplauso forzado dentro de aquel auditorio. Al día siguiente, Trinidad y Nieves enviaron rectificaciones escritas mediante sus abogados, replicando el lenguaje del acta notarial. Reconociendo los hechos, comprometiéndose a no repetir ni difundir versiones deformadas, corrigiendo en los 2 puntos donde habían difundido rumor. Beltrán me llamó. No levantamos el procedimiento todavía. Lo dejamos en suspensión condicional con supervisión. Yo asentí. No buscaba castigo público. Buscaba orden. Buscaba límite. Buscaba que nunca más volvieran a creer que podían manipular mi existencia sin consecuencia real. Esa tarde preparé una carta breve para Julián. No era una carta para suplicar retorno. No era para exigir afecto. Era una carta para cerrar el circuito. Le dije que no cerraba mi puerta, pero que yo ya no regresaría jamás a un lugar donde tuviera que demostrar mi legitimidad materna, que no habría reconciliaciones performativas, que si alguna vez regresábamos a un espacio de conversación sería sobre la base de constancia, respeto y hechos, no lamentos, no reinterpretaciones. Esa misma noche firmé la versión final de los papeles de la beca. La decana me escribió personalmente, agradeciendo el gesto, y me propuso que cuando quisiera, yo misma asistiera en privado a la entrega de la primera convocatoria, sin cámara, sin prensa, sin familia, solo yo, las estudiantes y la memoria verdadera. Y sentí que ahí estaba la victoria que yo necesitaba dejar en este mundo. No una frase contra nadie, sino una puerta abierta para alguien más. Guardé todo dentro de una carpeta nueva con un título muy simple: Historia propia. Cerré el móvil y dejé que el silencio por fin significara lo que siempre debió significar: respeto. Antes de dormir miré una última vez la mesa del salón. No había flores, no había regalos. No había diplomas impresos enmarcados ni invitaciones con papel grueso como las familias que necesitan demostrar hacia afuera. Había papeles sellados, había estructura, había consecuencias. Pensé en todas las madres de mi generación que cargaron silencios enteros para no perder hijos. Y entendí algo que tardé demasiados años en comprender. No todas las batallas se luchan para ganar cariño. Algunas se luchan para no perderse a una misma. Ese pensamiento se volvió una certeza suave, sin ruido. No estaba expulsando a nadie. Estaba regresando hacia mí. Madrid seguía allí afuera con su tráfico nocturno y su respiración de ciudad que nunca se detiene. Mañana habrá trabajo, habrá compras, habrá cafés, habrá vida cotidiana normalísima. Pero dentro de esa normalidad habrá una frontera nueva. Y esa frontera no volverá a moverse jamás sin mi consentimiento escrito.
Ese era el legado final. Mi nombre ya no depende de la aprobación de más. En mi edad he aprendido que el honor familiar no se grita. Se vive con límites claros y manos limpias. Las tradiciones y las fiestas familiares solo tienen sentido si cabemos todas las generaciones con respeto. Cuando el silencio protege la dignidad. No es cobardía, es sabiduría. ¿En qué momento pusiste tu primer límite? ¿Qué costumbre salvarías para tus nietos? Cuéntame en los comentarios. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Deja el número 1 o dinos desde dónde nos ves. Si no te gustó, explícanos por qué. Nos ayudes a mejorar. Y recuerda, perdonar no es olvidar, es ordenar el corazón. Creamos hogares donde la palabra valga más que el ruido. Comparte vídeo con quien lo necesite.